Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Esta va a ser una PPT media interactiva porque va a ser en Kahoot. Como va a ser en Kahoot, implica bueno, que cada uno pueda sacar sus celulares, conectarse a kahoot.it. Ahí Julie les va a estar presentando, mostrando ahí en la PPT, pero básicamente al final va a haber un cuestionario y el que conteste más rápido y mejor tendrá su premio. Así que prestad atención y el premio es bastante generoso, la verdad. No les voy a decir qué es para dejar la expectativa, pero para los que estén en YouTube, los que estén viendo desde sus casas, no es la intención de que participen directamente del Kahoot, pero van a estar viendo la PPT como si fuera una presentación normal, así que no se preocupen. Los tiempos de espera son muy cortitos, así que tampoco se van a aburrir, no se preocupen para nada. Entonces entran aquí, kahoot.it y ponen el pin, solo eso. Ahí está, la contraseña está por ahí. No se queden con ganas de participar, el premio está bueno. Muy bien, vamos, vamos. La charla, bueno, capaz para el que no vio mucho el tema del título, es Security Testing Out of Scope, así que vamos a hablar bastante del tema de seguridad, bastante. Quería saber mientras se van sumando, si me pueden un poquito levantar la mano quienes están actualmente trabajando como testers. ¿Se pueden levantar la mano? Tenemos casi que poco más de la mitad, bien. Eso está bueno porque así un poquito sabemos, bueno, cuántos están involucrados en el área laboral, capaz seguramente el resto esté o por lo menos estudiando o por lo menos interesados en el tema del testing, así que es muy lindo. Y bueno, yo era así más o menos hace un par de años, también no estaba trabajando en testing. Cuando empecé a trabajar, escuché sobre seguridad y dije, qué zarpado ese tema, qué loco, ¿vieron? Hacer tipo lo que hace un hacker, ¿vieron? Pero siempre con una imagen muy lejana de lo que es la seguridad. Y bueno, ahora la idea es un poco traerlo a nuestra realidad, empezar a, bueno, de verdad dilucidar qué es el tema de seguridad, ¿sí? Muy bien, se van sumando entonces de a poco. De todas formas, los que todavía no se lograron sumar, se van a poder sumar a medida que van la presentación. Así que, Jolie, cuando quieras ponemos a empezar y arrancamos. Muy bien, me gustaría comenzar con la siguiente frase. Esta frase está en inglés, pero básicamente dice, las personas en general no están interesadas en pagar extra por aumentar la seguridad. Al principio los cinturones de seguridad salían $200 y nadie los compraba. Eso era un poquito la mentalidad de las empresas hace varios años, cuando todavía el rol del hacker o el ciberataques no eran tan conocidos o populares. Pero claro, como el cinturón de seguridad más o menos, ¿no? Pero también nos pasa a nosotros muchas veces, especialmente para los que tengan experiencia trabajando, muchas veces puede pasar de que el tema de seguridad es algo como que está fuera, out of scope, sería fuera del marco de lo que se supone yo tengo que hacer. Y también uno se pone a pensar, bueno, ¿cuánto tengo que invertir de tiempo de estudio para saber algo de seguridad? Se lo dejo al que sabe, al que tiene 10 años de experiencia, al que se especializó en eso. Y uno podría pensar, bueno, es demasiado complejo para mí. No debería ser algo en lo que yo me tendría que meter. Bueno, la idea un poco de la presentación es cuestionarse estas cosas. Ahí es cuando Julie me ayuda y pasa la PPT por mí. Pásala nomás. Muy bien, primera momento de interacción. Bueno,
Esto sería como la imagen típica de lo que tenemos con respecto a seguridad, hacking y todas esas cosas. Y bueno, me gustaría justamente que ustedes compartan qué es lo primero que se les viene a la cabeza con respecto a security testing. Tienen 20 segundos, así que es medio así, lo primero que venga a la cabeza. Ahí van y responden. Está entrando medio que en crisis Kahoot. Bien, vamos a ver entonces los resultados. Capaz que es porque el internet está saturado. Puede ser también. Muy bien, vamos a ver qué piensa el pueblo sobre security testing. Bueno, a ver, hackers, hackear la NASA. Evitar hacking, seguridad, código. Muy bien, bueno, creo que queda bastante evidente que hacker es lo que más suena con respecto a security testing, o por lo menos es el que evita el hacking. Bueno, que eso capaz, porque no es que el que hace security testing es un hacker. Podríamos decir que es un hacker bueno. Se lo conoce también a veces como el hacker de gorrito blanco. Pero bueno, está bueno como dar a entender un poquito la imagen general, porque en realidad esta imagen viene muchísimo de las películas. El típico capucha negra, todas las pantallas con como código verde, no sé por qué verde, pero es verde. Todo muy raro, pero claro, es fuera como de otro nivel, algo demasiado complejo. Y bueno, un poco la idea de esta charla es tratar de desmitificar el tema de seguridad y un poquito traer en cuenta de la importancia que tiene. Por eso me gustaría compartir algunas informaciones, estadísticas, estudios que hemos buscado justamente con respecto al tema de seguridad. Primero con respecto a las carreras de ingeniería en sistemas en la TAM. Más que nada lo que agarré fue mejor Universidad de Colombia, busqué Universidad Nacional de Colombia, mejor Universidad de Perú, busqué, y así con Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile. Me puse a investigar, por ejemplo, la currícula sugerida y las materias obligatorias. Resulta que no hay ninguna que sea enfocada en seguridad. Ninguna. Hay entre 2 y 5 materias opcionales de seguridad. El que quiere, ¿no? El que quiere. Y estamos hablando de la formación de profesionales con respecto a seguridad, y no solamente estamos hablando de testers, ¿no? Estamos hablando de desarrolladores, de cualquier persona que cumpla un rol en el área IT. Bueno, se supone que ingeniería en sistemas sería el que estaría mejor capacitado, pero no tanto. Entonces, bueno, capaz que decir, bueno, no me tengo que interesar tanto en seguridad, no es como culpa nuestra. Es casi que los estudios o los cursos o lo que sea, tampoco no nos dan esa idea de que es importante. Pero también algunas cosas como para considerar desde el punto de vista de las empresas, quería compartir con ustedes porque nos da a pensar bastante. Primero, 62,7% de las compañías consideran que los ciberataques crecieron considerablemente desde el 2020 debido a la pandemia. Y el 91% de las compañías han aumentado su inversión en seguridad en 2021 o planean hacerlo en 2022. Ahí le dejé entre paréntesis más o menos de dónde se salieron las estadísticas. Pero esto nos muestra, es como un pantallazo, pero la idea con estas estadísticas es mostrarle, es algo importante, especialmente en estos últimos años, que ha crecido la importancia, ha crecido el valor y ha crecido el nivel que tienen las empresas en interesarte en estas cosas. Entonces, en cierto aspecto, que el tester no se interese en eso, es como un poquito no acompañar al crecimiento que las empresas le están dando de valor al tema de seguridad. Entonces, deja claramente en evidencia que si el 91% ha aumentado su inversión, deja en evidencia que, bueno, nosotros mismos también tendríamos que aumentar nuestra inversión en cuánto le dedicamos a estas cosas, o por lo menos cuánto nos interesamos con respecto a la seguridad.
Pero no queda solo aquí. También el 43% de los ataques globalmente están concentrados en negocios pequeños o startups y el 60% no se recupera de un ataque. ¿Qué pasa? Bueno, capaz alguno podría estar trabajando en alguna empresa enorme, grande, como puede ser, por ejemplo, Microsoft, Amazon. Puede haber capaz alguno aquí que trabaje en ese tipo de empresa. Ese tipo de empresa seguro que tiene una auditoría especializada que está ahí con seguridad a full. Que, bueno, es medio difícil que nosotros tengamos un impacto en seguridad porque hay gente que claramente está 24 horas así, chequeando que no pase nada. Pero también puede pasar con muchos de ustedes, incluyéndome también en realidad, de que trabajamos en empresas pequeñas o empresas medianamente grandes, no tiene que ser como completamente chiquita, ¿no? Empresas de mediano porte que en realidad no tienen un equipo de seguridad especializado 24 horas. Y bueno, acá es interesante mencionar esto, ¿no? Que muchas de esos ataques vienen directamente a ese tipo de empresa. Entonces uno dice, bueno, vamos a atacar Microsoft para que tengamos una mayor ganancia. Capaz que uno puede pensar que el hacker hace eso, pero el hacker no va y ataca a la empresa más segura que podría encontrar. Ataca a la que capaz que le invierte menos tiempo o menos dinero en lo que sería seguridad. Entonces, en muchos de los proyectos o empresas en los que podríamos estar trabajando, podrían recibir ciberataques. Y lo interesante de esto es que el 60% no se recupera. Entonces, no estamos hablando de que, bueno, pierde un par de dólares. Estamos hablando que la empresa quiebra a causa de ciberataques porque las empresas o no están suficientemente preparadas, o puede pasar, como dice acá al final, ¿no? A una compañía le toma en promedio 6 meses para detectar una brecha de seguridad. Y en 6 meses te pueden hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, un poquito como para... la idea de estas estadísticas es mostrarnos, no es un tema poco relevante, es bastante importante. Y puede pasar en nuestra área laboral, puede pasar en donde trabajemos o en el futuro, donde trabajemos actualmente o donde trabajemos en el futuro, de que puede pasar que recibamos un ciberataque, no es algo raro. De hecho, quería mostrarles también comentarles en realidad un ejemplo que pasó en Endava. Justamente hace varios años ya en realidad, pero pasó de que había un proyecto donde tenía todo el código en GitHub, en un repositorio privado, pero que tenía hardcodeado unas access key de los recursos de AWS. Y bueno, uno dice, está privado. Pero claro, hay una especie de, se podría decir, vulnerabilidad en GitHub que con las máquinas de búsqueda uno podría encontrar esas access key por más que sean repositorios privados. Y bueno, en un par de minutos se perdieron $20.000 minando criptomonedas en los recursos de AWS. Así, $20.000. Pero uno dice, $20.000, qué terrible. Pero imagínense si alguien hubiera descubierto eso, hubiera sido un poquito incluso más visionario y se hubiera aprovechado de esos recursos a largo plazo, podría haber sido mucho peor. Porque claro, cuando hay $20.000 que se van en un par de minutos, AWS te avisa, che, esto no es normal, ¿viste? Algo está pasando. Pero pasó mismo en Endava, o sea, no es que sea algo súper ajeno. Entonces, bueno, esto, como les decía, era para mostrar que la seguridad es importante. Y no lo digo como un fan de la seguridad, ¿vieron esto? Ay, sí, seguridad, seguridad. No, no es tanto por eso. Es porque de verdad es importante. Entonces, ahora sí, Jolie. Hay una especie de delay con el Kahoot, pero no se preocupen, no pasa nada. Quería terminar esta idea con esta frase. El único sistema seguro de verdad es alguno que está apagado, que está custodiado en un bloque de concreto y básicamente sellado en un cuarto con guardias de seguridad todos armados. Y dice esta persona, que es un referente en seguridad, James Sparford, de que aún así tiene sus dudas. Conclusión, gente. Es importante. ¿Se entendió el mensaje? Bien, gracias. Entonces, bueno, ahora lo siguiente es,
si bien es importante, capaz que ustedes me pueden decir, bueno, Víctor, ya entendí que es importante, muchas gracias. Pero bueno, ¿qué es lo que yo podría hacer con respecto al security testing? Bueno, eso también es como se podría decir la parte 2. Y acá es donde viene la parte donde prestan atención para ganarse el premio. ¿Sí? Entonces, vamos a compartir algunos tips, algunos puntos donde no son cosas como para el profesional y experto en seguridad. Es algo que uno podría aplicar medianamente en sus proyectos, sus trabajos, actualmente o en el futuro. Así que, bueno, la idea es comentarle un par de cositas, un par de tips. Esto ya lo dejo que está más decorativo que... Bueno, la primera es vulnerabilidades conocidas. Las librerías, extensiones, plugins, etcétera, tienen vulnerabilidades globalmente conocidas y los pasos para mitigarlas. Bueno, es muy normal, está en el ABC de la programación, reutilizar, no creemos la rueda otra vez. Entonces, bueno, hay alguien que hizo un plugin, una extensión, un coso que hace lo que yo quiero, voy y lo uso. No lo voy a hacer otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, es muy normal que dependamos de terceros, de código de terceros. Y eso está bien, no hay problema en eso. El tema está en que, bueno, cuando nosotros usamos un plugin, generalmente descargamos una cierta versión y globalmente hay una comunidad de seguridad que se encarga de que básicamente pueda ser conocido cuando aparece alguna vulnerabilidad y enseguida se pide, se busca que esto pueda ser resuelto y una nueva versión aparece con esa vulnerabilidad ya como solucionada. Entonces, capaz que los que han usado por ahí Node.js hacen el famoso npm install y les aparece el número de vulnerabilidades que aparecen en su repo, en los paquetes. Bueno, viene un poquito por ese lado. Bueno, cuando aparece un paquete que tenga una vulnerabilidad high, y vamos a hacerle update. No cuesta nada. No cuesta nada. Pero a veces esas cositas que uno dice, bueno, eso no es tan importante. ¿Qué gran daño podría pasar? Bueno, cuando estaba mostrándole esta PPT a Julie, me comentaba el ejemplo de Log4j. Log4j es se podría decir como una librería que se usa muchísimo, que encontró una vulnerabilidad, se encontró una vulnerabilidad al principio de año y lo que se hizo fue anunciar así casi que globalmente y desde Oracle hasta Fortnite tuvieron que cambiar el código para que justamente no fueran como atacados por esa vulnerabilidad. Pero imagínense una pequeña empresa que no está tan al tanto con el tema de seguridad y va a seguir usando esa librería y capaz que se da cuenta cuando ya demasiado tarde. Pero eso no solamente puede pasar con las empresas, sino pasa con nosotros. Si a nosotros no nos interesa o no estamos como un poquito involucrados en el tema, no vamos a buscarlo. Pero, ¿cuánto podría llevar buscarnos? Y en realidad es bastante rápido. Y de hecho hay muchas herramientas para hacer chequeos automáticos para ver si tengo librerías o extensiones donde hay vulnerabilidades. Vamos a seguir con otro de los puntos que tiene que ver con la validación de parámetros, inputs, headers en requests, URLs y forms. Bueno, acá le dejo, por ejemplo, uno de los más conocidos, casi canónicos, el SQL Injection. Ahí, solamente en general para los que se animen. ¿Quién conoce el SQL Injection? 3 manos, 4, 5. Bien, bien, bien. Está bueno, está bueno. Vamos a explicar un poquito de qué se trata. Básicamente, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, parámetros, inputs, generalmente lo que buscamos es, por ejemplo, en un search, en un buscador, ponemos algo, un texto o algo así, y muchas veces eso va directamente en ciertas llamadas a la base de datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso no está lo que se llama bien sanitizado, acá hay espacio si quieren. Cuando no está bien sanitizado eso, puede la llamada interpretarse directamente como una query, una búsqueda de SQL. Entonces, ¿eso qué hace? Bueno, que si yo, por ejemplo, sé un poquitito de SQL, lo que hago es modificar
lo que le pongo a ese search, a ese buscador, para que, bueno, le pongo, por ejemplo, un valor, acá me dice, por ejemplo, teacher ID. Le pongo un teacher ID que no conozco, o 1 es igual a 1. Entonces, 1 es igual a 1 significa true. Entonces, ¿qué hace la base de datos? Te devuelve todo. Así básicamente funciona el SQL Injection. Eso es muy básico, ¿no? No es siempre tan así, pero hay grados bastante... o sea, esto se puede profundizar muchísimo, pero en realidad son cosas bastante comunes. De hecho, lo que son injections está en los top 10 de problemas de seguridad globalmente conocidos. Entonces, acá, bueno, ¿cuál es el punto el tema de la validación? Con investigar un poquitito, lo que nosotros podemos hacer es agarrar y tener algunas especies de templates de algunos posibles inputs, como valores que nosotros podríamos testear para chequear si no hay ninguna vulnerabilidad de ese tipo. ¿Sí? Pero eso puede pasar con parámetros en lo que serían, por ejemplo, en un endpoint donde es un getter y necesitamos el ID, hay un parámetro para eso. Bueno, testeemos ese parámetro. Si es un post y tenemos un body, testeemos ese body. Pero para chequear no solamente que las cosas funcionen, sino que las cosas sean seguras. Porque bueno, nosotros acá estamos como asesores de calidad. El asesor de calidad no solamente se encarga de que las cosas funcionen, también se encarga de que sean bonitas, y el punto acá está en que tenemos que encargarnos de que sean seguras. ¿Sí? Seguimos con algunos ejemplos de todo esto, validación de parámetros, inputs y headers. También pasa muy seguido, capaz que para los que están lejos no lo ven, pero básicamente acá hay un header que se llama user agent, que básicamente que te dice que el request viene de Firefox. Pero ese header se completa con una extensión de código que se podría decir SQL, para romper algo en la llamada con la base de datos y mostrar cierta información. Entonces acá hay un awk. Acá hay un awk. Generalmente cuando no está esto, lo que va a aparecer es un unauthorized. Eso era un poquito el ejemplo. No puse la otra imagen, pero ese era el caso del ejemplo. Y uno puede decir, bueno, ¿qué daño puede hacer esto? Y esto se le llama, se le llamaría como un Boolean SQL Injection, porque lo que agarra y dice, bueno, el primer valor de la versión de la base de datos que se está usando es tal. Y acá chequea si es verdadero o falso. Y eso se corre automático. Hay una herramienta que se llama SQL Map, que básicamente una vez que identificás que hay una vulnerabilidad, te hace todo así. Sí, pero rapidísimo, te lo hace todo el desarrollo, porque claro, en este tipo de cosas manualmente le llevaría mucho más tiempo. Pero igual el punto acá está en que no solamente son los parámetros, las cosas que podrían un hacker atacar o usar, sino que también los headers, que usualmente un tester lo que hace es testear los parámetros para ver si funciona. Pero acá la idea es, testeemos parámetros, testeemos headers y testeemos que ambas sean seguras. Esto es con respecto a lo que sería SQL Injection. Esto se puede dar en request. Esto también mismo se puede pasar en inputs, como dije antes, o en forms. En forms sería, por ejemplo, el típico form para contactarnos. ¿Viste? La página ahí dice, contáctanos, y ahí tiene un título, el nombre, la descripción, etc. O, por ejemplo, en páginas de support, que uno tiene que reportar cierto error, y ahí pone ahí su descripción, Mercado Libre, o todas esas que tienen ahí una opción de support. Ahora sí, Jolie. También otra injection sería el cross-site scripting. Esto recientemente se conectó el SQL Injection y el cross-site scripting dentro de una misma categoría, porque es básicamente inyectar, es poner cierto valor no esperado que haga algo dañino. En este caso, el cross-site scripting es, yo tengo, por ejemplo, un input, y en ese input le coloco cierto código de HTML que de alguna forma eso como que la página no lo interpreta como un texto y se confunde y lo interpreta como un código de HTML. Entonces,
puede pasar lo mismo, puede pasar con endpoints, puede pasar con URLs, puede pasar con forms, etc. Y acá el uso más conocido es para robar cookies. Entonces uno pone script, código HTML básico, script, lo que hace es permite usar código de JavaScript. Ahí uno pone, el hacker lo que generalmente hace es conectar una especie de servidor que tiene en su máquina personal y que manda en este script que se despliegue la cookie del navegador. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un input, tenemos un parámetro o algo así. Bueno, con un poquito de investigación, tratando de meternos un poquito en el tema, lo que podemos hacer es poner algo como esto, script alert, e intentar un poco. No va a salir nada mal, o sea, no va a ser nada dañino. Pero podemos intentar, y si ven que aparece una alerta, ¿qué significa eso? Que ese input, lo que nosotros pusimos, se interpretó como HTML y apareció la alerta. Y eso es grave. Eso es grave. Entonces, bueno, podemos intentarlo y lo peor que puede pasar es perdimos 2 minutos poniendo eso, intentando eso. Pero ¿cuánto valor le podemos agregar a la calidad del software, a la calidad de la empresa en la que trabajamos o en el proyecto en el que estemos? ¿Cuánto podemos agregarle si somos capaces de anticipar estas cosas? Y también con respecto a esto, el uso más común de esto, como les dije, era el tema de las cookies. También puede pasar de que tengamos tareas con respecto a cookies o con respecto a autorizaciones. Y algo importantísimo dentro de lo que sería esa área es la flag de HTTP only, que básicamente le imposibilita, no le hace posible al hacker ponerle document.cookie y tratar de acceder a las cookies del navegador. Si es solamente HTTP, no puede accederse por código de JavaScript. Entonces uno, si sabe un poquito, se mete un poquito en ese tema y ve que llega una tarea que viene con una flag de HTTP only, dice, me quedo tranquilo de que esto está seguro. Pero ustedes mismos pueden ver en sus proyectos, ahí buscar, ¿será que la cookie que nosotros tenemos tiene esa flag? Y bueno, espero que mañana ustedes chequeen en sus trabajos, ahí, clic derecho, inspect, tratar de ver la cookie, a ver si tiene la flag de HTTP only, como para empezar a cuestionarse un poquito temas de seguridad. ¿Sí? ¿Y cuánto le puede llevar? 2 minutos. Siempre y cuando nos cuestionemos y le demos el valor a la seguridad, ¿no? Muy bien, ahora vamos con otro tema. Sería el último tema, así que después vamos a ir con el tema del Kahoot. El último tema es verificar funcionalidades que impliquen subir archivos. Por ejemplo, lo del support. Cuando hay forms así de support, generalmente hay como una especie de, básicamente, subir fotos o cosas así, ¿verdad? Eso tiene que llamar su alerta así, porque es casi que permitirle a cualquier persona poner cualquier cosa en los servidores donde está hosteado la página web o donde está toda la información de la app, lo que sea. Entonces, viene una tarea muy inocente, poner una fotito de perfil. Viene ese tipo de cosas, alerta. Problemas de seguridad, fácil, hay que estar atento. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Bueno, capaz que uno puede decir, tenemos que testear, por ejemplo, que sea exactamente, si es una foto, que sea exactamente .png y .jpg. Eso es como la básica, la base. De hecho, capaz que incluso es casi que obligatorio. Pero acá hay un ejemplito bastante simplón donde le pone backdoor.php.png. ¿Qué es un backdoor? Bueno, básicamente es la capacidad de hacer como una conexión con el servidor remoto con lo que yo tengo en el atacante, lo que tiene en su computadora. Entonces, la meta final siempre del atacante va a ser tener una shell. La shell. Es como que tenés la shell, tenés todo. La shell sería como la consola, ¿no? Donde uno puede acceder a toda la información, donde uno puede hacer lo que sea, borrar lo que sea, hacer lo que sea. Entonces, ¿qué hizo este atacante? Le pone backdoor.php.png. Entonces, bueno, es PNG. Pasa. Y bueno, ahí se quiebra la empresa.
Bueno, no tan así, pero claramente es algo que nosotros tenemos que chequear. Bueno, que se acepte PNG, sí, pero también que cuando hay este tipo de subir algo, siempre eso va a través de un request y generalmente hay un content type como header. El content type también tiene que ser verificado. Que el content type sea del tipo imagen. Si no es del tipo imagen, que no pase ese archivo. Y eso nosotros como tester tenemos que testearlo. Tenemos que chequearlo, tenemos que validarlo. Porque solamente con esto ponemos en riesgo la seguridad. Pero incluso el content type para un hacker es muy sencillo como pasar esa verificación. Entonces, ahí lo que podemos hacer, bueno, capaz que nosotros no estamos tan metidos en el tema, no sabemos tanto de seguridad, ¿qué es lo que hacemos? Por lo menos le preguntamos al desarrollador, che, ¿qué estás haciendo para que esto no nos haga quebrar? ¿Qué estás haciendo para que el hacker no nos pueda atacar? Y la peor respuesta que le puedes dar es, estoy haciendo esto y esto y esto, listo, me quedo tranquilo. Pero después, si yo no lo testeé y resulta que alguien metió una shell porque yo no lo verifiqué, es mi responsabilidad como asesor de calidad. Así que por lo menos quedémonos tranquilos ahí con el desarrollador de que eso fue de alguna forma solucionado. Porque la mejor forma de solucionar esto son con librerías que chequean el contenido exacto del archivo. ¿Sí? No sirve solamente con el content type y solamente con la extensión. Tiene que ser una validación así extensiva de todo el archivo para saber realmente qué tipo es y qué información tiene. Así que ahí cuestionémonos y tratemos de darle importancia, porque cuando vienen estas cosas es nuestra responsabilidad darle ese valor muchas veces, porque muchas empresas capaz no le dan el valor todavía a la seguridad porque no cayeron en ese tipo de ataques. Muy bien. Entonces, esto, ahora la idea es ponerlo a prueba. Ahora sí, abran sus celulares, conéctense. Seguramente le pasó de que se les expiró la sesión. Bueno, fíjense de que estemos todos en la sesión. Para los que todavía no estén, aquí está kahoot.it, acá está el pin. Si no, vean al compañero que está al lado que también les pueda compartir el pin. Recuerden que hay premios en juego, recuerden que hay la seguridad de su empresa depende de esto. Son solamente 3 preguntas, ¿sí? Tampoco es como el super cuestionario. Pero bueno, si no logran responder bien también me va a poner muy triste, porque sería la verdad una pena. Pero bueno, también, sin presión, si no responden bien, la vamos a explicar otra vez, no pasa nada. Muy bien, sigo gente todavía viendo que están conectándose. Abran entonces otra vez. Muy bien, muy bien. Ahí estamos listos, ¿sí? ¿No? Opa, alguien me dijo parar. ¿Alguien quiere participar por el regalo? Excelente, muy bien. Para que Julie me hace así con la mano, que eso creo que quiere decir. Espere. ¿Ahora sí? Muy bien, estamos. Es muy corto el tiempo. Así que velocidad en su lectura y rápida reacción, ¿eh? ¿Cómo? También una cosita. En las respuestas, la intención es dar la respuesta de lo que nosotros podemos hacer desde el lado de seguridad. No desde el lado de lo que tiene que hacer un tester normal, sino de lo que yo puedo hacer
del lado de seguridad. Entonces, va a haber respuestas que son, esto lo tendría que hacer, sea me importe la seguridad o no, lo tendría que hacer porque es mi trabajo. Eso se consideraría como una respuesta, no es incorrecta, pero es incorrecta en este sentido porque lo que queremos son las respuestas relacionadas con seguridad, ¿sí? Relacionadas con seguridad. Pero son respuestas a lo que cualquier tester puede hacer, ¿sí? Van a haber respuestas de cosas que capaz un experto en seguridad puede hacer, eso tampoco está correcto. Es algo que cualquier persona normal como tester puede hacer. Dicho estas aclaraciones, vamos. A ver cómo va esta parte. Ok. Hay un cambio en las librerías de estilo en la página web del proyecto. Cambiaron las librerías de estilo, ya hablamos de esto. Necesitamos buscar si la nueva librería no tiene vulnerabilidades conocidas, necesitamos hacer una sesión de penetration testing, necesitamos revisar el código para verificar que no hay vulnerabilidades, o necesitamos hacer una regresión de las funcionalidades importantes. 15 segundos. Ay. Veo dudas, veo caras con dudas. Chan. Muy bien. Bueno, la respuesta correcta era, necesitamos buscar si la nueva librería no tiene vulnerabilidades conocidas. Primer punto, vulnerabilidades conocidas. Básicamente hay un cambio de librería. Enseguida buscamos si hay alguna vulnerabilidad. Bueno, hay gente, por ejemplo, que respondió, necesitamos hacer una sesión de penetration testing. Estaría genial si todos sabemos hacer una sesión de penetration testing. Yo estoy estudiando justamente penetration testing, me encantaría. Pero esto no es algo que siempre todos los testers seríamos capaces de hacer. Esto es lo que se le llama como el equipo de seguridad de Red Team, que es el que cumple el rol de hacer como adelantarse al hacker. Hacer lo que el hacker podría llegar a hacer, pero en todos los sentidos. O sea, todas las vulnerabilidades, todo. Después acá dice, necesitamos revisar el código para verificar que no hay vulnerabilidades. Esto, hay un gran porcentaje ahí que también respondió a esto. No siempre somos capaces de entender el código del desarrollador y al mismo tiempo ser capaces de identificar vulnerabilidades que el desarrollador no fue capaz de darse cuenta. Esto es para el equipo de Blue Team de seguridad. El Blue Team lo que se encarga es, justamente, hace validaciones dentro del código y se encarga de prever, no tanto de atacar y tratar de como hacer un simulacro, sino prever que se puedan hacer las cosas. Eso es del Blue Team, eso es para un profesional, y si bien estaría muy bueno que todos lo pudiéramos hacer, no es algo que todo el tester convencional lo podría hacer. Y bueno, hacer una regresión en las funcionalidades importantes sería lo que todo tester tiene que hacer, para que esto pueda pasar a producción. Muy bien. Muchas gracias. Ahí tenemos los 28 victoriosos. Ahí Melodic Slot. Opa. Muy bien. Y está peleada la cosa, está peleada. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Atentos todos, atentos. Esta es selección múltiple, hay varias. Un nuevo endpoint fue añadido para acceder a una información de la base de datos y busca usando un ID como parámetro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Necesitamos chequear que la response sea la esperada, necesitamos testear a ID y los headers con valores como algunas cosas relacionadas con SQL. Necesitamos testear ID con valores como script, necesitamos revisar el código. Hay poquitos segundos. Alguno quedó por afuera ahí, el que dudó, cayó. Bien. Estuvo bueno. 30 personas respondieron esto, algunas esto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Validaciones del tipo SQL Injection, validaciones del tipo Cross-Site Scripting. ¿Sí? Esta tiene que ver con inyecciones del tipo de la base de datos, esta tiene que ver con HTML. ¿Sí? Después, ¿necesitamos chequear que la respuesta sea la esperada? Eso es para trabajo de todo tester, ¿sí? Todos tenemos que hacerlo, pero no es tanto relacionado con la seguridad. Y necesitamos revisar el código. Esto, una vez más, es para el Blue Team, es para el experto. Capaz que no todo tester podría hacerlo. Muy bien, vamos con la última.
A ver cómo quedó ahí. Opa, opa. Fanny, ¡vamos! Ok. Bueno, atentos, atentos. ¿Estamos todos? Vamos nomás. Selección múltiple, ojo. Una actualización en el form de support admite el subir imágenes como evidencia de problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar que la imagen se pueda subir correctamente. Chequear que admita solo archivos del tipo JPG o PNG. Que el content type sea el tipo esperado o que preguntar cómo se prevén que se suban archivos maliciosos. En múltiple opción. Quedan pocos segundos. Esta es peligrosa, peligrosa. Ok, habían 3 respuestas correctas. 3 respuestas correctas. Todas las mencioné, No digan que no las mencioné porque las mencioné. Básicamente era, bueno, chequear que la extensión sea la correcta, sí. Chequear que el content type sea el correcto, sí. No siempre es suficiente, preguntemos. ¿Tá? Preguntemos a ver si realmente está haciendo algo. Había una última que era verificar que la imagen se pueda subir correctamente. Y bueno, esto sería el trabajo de todo tester. ¿Sí? Eso sería el trabajo de todo tester. Entonces, bueno, todavía no vamos a presentar al ganador. Eso va a quedar en la última slide. Pero vamos a concluir un poquito la charla. Básicamente la conclusión, gente, lo más importante de toda esta charla es necesitamos un nuevo mindset, una nueva forma de pensar con respecto al testing.